Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Eric Hernández, maestro de lenguaje aquí en UNIMED Colegio Médico. Vamos a seguir revisando lo que sería la guía del Exani 2, ya la tercera y última parte, porque ya estamos en la recta final, comprensión lectora. Vamos a hacerlo de una manera un poquito diferente, ya que no vamos a leer todo el texto porque sería muy largo este video, pero ustedes les pido que pausen el video en el momento en que ustedes quieran leer el texto. Por ejemplo, en este caso, el texto de El sabio que tomó el poder. Siguiente a eso, yo voy a poner las preguntas y ustedes tienen que entender por qué es que está contestada de esta manera. Entonces, comenzamos con las preguntas. El texto aquí está, un texto corto, la verdad. Y tenemos, por ejemplo, la número 1 que nos dice que el texto tiene como propósito simbolizar, ironizar, describir, relatar. Aquí la respuesta correcta tendría que ser ironizar, porque el texto busca ironizar los valores que personifican al león y al mono. En la 2 tenemos y se relacione cada personaje con las características que le corresponden. Si nos damos cuenta, si vamos al texto, si le tomaron foto, captura de pantalla para estar leyendo en el momento, nos vamos a dar cuenta que aquí lo que tenemos que hacer es relacionar el personaje, ya sea número 1 mono, número 2 león, y las características, 3 para cada uno. En este caso, la respuesta correcta para mono tendría que ser inteligencia, elocuencia y sensatez, mientras que para león tendría que ser fuerza, desinterés y prepotencia, si lo analizamos dentro del texto. En la 3 nos dice, la orina se compone por desechos líquidos que no aprovecha el organismo, sales, proteínas viejas, sudor y mucha agua. La idea anterior explicada a médicos especializados es que la orina, y nos dice ahí, médicos especializados. ¿Qué quiere decirnos esta pregunta? Que nosotros debemos de buscar entonces lo mismo que está escrito en la pregunta, pero ahora escrito con un lenguaje todavía más culto, porque va explicado hacia médicos especializados. Por lo tanto, tenemos lo que sería, es un soluto constituido por iones de urea, sodio, potasio, fosfato y sulfato, creatinina y ácido úrico. Esa sería entonces la respuesta correcta, donde todo lo estamos cambiando a un lenguaje especializado. La número 4 nos dice qué actitud muestra el personaje ante el sueño. Cierto hombre que había comprado una vaca magnífica soñó la misma noche que crecían alas sobre la espalda del animal y que éste se marchaba volando. Considerando esto un presagio de infortunio inminente, llevó la vaca al mercado nuevamente y la vendió con gran pérdida. En este caso nos dice qué actitud muestra el personaje, qué es lo que está sintiendo, cómo es él. Lo que está sintiendo es una suspicacia. La suspicacia es, digamos, como la habilidad de creerse, pues, muchas cosas, ¿no? Por eso es que él piensa que va a pasar eso con su vaca y mejor la termina vendiendo. ¿Cuál es la idea central del párrafo? Leemos todo el párrafo que tenemos ahí, que es muy pequeño. Lo que los demás dicen y hacen es una proyección de su propia realidad, de su propio sueño. Nada de lo que hacen es por ti. Cuando seas inmune a las opiniones y los actos de los demás, dejarás de ser la víctima de un sufrimiento innecesario. Y lo que se nos está ahí diciendo sería que el libre albedrío es una cualidad irrenunciable. Lo podemos leer otra vez y nos vamos a dar cuenta que lo podemos parafrasear tan sencillo como está en la opción B. 97, bueno, sería la diapositiva 97 ya, que la pregunta 6 dice, ¿cuál es el propósito del texto? Aquí sabemos que el propósito del texto puede ser persuadir, argumentar, narrar, exponer, describir podría ser. En este caso, si lo leemos y nos damos cuenta de lo que está pasando, no nos quieren persuadir, porque persuadir es convencer, ¿sí?
Argumentar, no hay ningún argumento, no es un tema polémico. Narrar no nos está contando algo como en forma de cuento. Lo que está haciendo es exponer, informarnos sobre un tema. La 7 dice, ¿cuál es la idea central del párrafo? Volvemos a leer todo y nos dice, la sustitución por pérdida de miembros humanos por artefactos distintos a los naturales es una realidad desde hace más de 2000 años. Con el tiempo, los inventos en los campos de la robótica, en particular de la aviónica, han proporcionado al ser humano extremidades complementarias que cada día se perfeccionan. En este caso, si lo leemos y nosotros lo parafraseamos, quedaría: los avances tecnológicos favorecen la fabricación de prótesis. ¿Qué función cumple el fragmento? Leemos, damos cuenta que es una entrevista a una persona, en este caso a Jaime Maussan. ¿Qué es lo que está pasando? Presentar el aspecto político, dice ahí, del tema OVNI. Presentar. La función de la entrevista es obtener el punto de vista de un individuo o un grupo, y en este caso es sobre el fenómeno OVNI. 9. ¿Cuál es el punto de vista del autor? ¿Cuál es el punto de vista? Dice, existe legitimidad en sentirse distinto por leer, pero hay poca inteligencia y poca sensibilidad cuando es de saberse distinto. Lo lleva hacia el desdén o al desprecio hacia los que no leen. Se sabe distinto el lector, pero lo determinante no es solo lo que se lee, sino la forma como se lee y cómo asimila uno la forma como lo hace. Conclusión o punto de vista: la lectura debería fomentar, además de la inteligencia, el respeto. 10. ¿Cuál título es adecuado para el texto? Leemos, dice, un misterioso fabricante de juguetes que vive recluido en una gigantesca mansión poblada de seres mecánicos y sombras del pasado, está rodeada por un enigma en torno a extrañas luces que brillan entre la niebla y una criatura de pesadilla que se oculta en lo más profundo del bosque. El título más adecuado sería El misterio del juguetero lúgubre. Es lo que se nos está diciendo sobre algo misterioso, sobre un misterioso fabricante de juguetes. Fabricante de juguetes, un juguetero que tiene una mansión pues llena de seres mecánicos, sombras del pasado, que serían algo lúgubre. ¿Sí? Algo muy fácil, como le ponemos el título a este texto. 11. ¿Cuál es la conclusión que se desprende del texto? Volvemos a lo mismo. Si nosotros leemos todo el texto, a la hora de sacar una conclusión es con qué te quedas de ese texto, qué es lo que te quiere transmitir. En este caso dice, el hombre saca lo mejor de sí frente a la adversidad. Ustedes pueden leerlo y nos vamos a dar cuenta que esa es la respuesta correcta. 12. De acuerdo con el texto, ¿qué limita el patio con el resto del horizonte? Si vemos, nos dice, el patio era de tierra, cerrado al oeste por un cerco de ladrillos. Al oeste y cerco de ladrillos, ¿qué es lo que lo limita? El cerco de ladrillos. ¿Cuál es el propósito del texto? Nos dice, el aguacateco, lengua originaria en mayor peligro de extinción. Y luego comienza a hablar, nos dice que son de las 62 lenguas originarias que existen en México, 20 cuentan con menos de 1000 hablantes. ¿Qué está pasando aquí? Nos están informando, así de fácil. No hay una argumentación, no es un cuento para que sea narrado, no nos quieren convencer de hablarlo, tal vez, ¿no? O algo por el estilo. Solamente nos quieren informar sobre el aguacateco, sobre esta lengua. ¿Qué tipo de texto es el siguiente párrafo? Nos dice, porque tú lo pediste, ya está aquí. Este producto hará desaparecer la grasa en solamente 15 minutos. ¿Narrativo? No, no es un cuento otra vez. ¿Técnico?
No, no son palabras que tengan un carácter técnico. Científico, menos. Lo que es publicitario. Esa creo que estaba muy obvia, ¿no? Parece como pues como un comercial. La siguiente nos dice, lee el texto y conteste la pregunta. Leemos el texto, pueden ponerle ustedes pausa o tomarle foto para leer el texto y la pregunta es, elija la opción donde aparece en negritas una causa determinante en el texto. La B sería la correcta, que dice, encontraron ADN bien conservado, lo que permitió hacer comparaciones entre sus ocupantes. Justificación, dice, la razón de hacer comparaciones entre los ocupantes es por haber encontrado ADN bien conservado. Esa es la razón, la causa determinante del texto. 16. ¿A qué tipo de lenguaje pertenece la siguiente oración? La mecánica cuántica es la parte de la física que estudia el movimiento de las partículas muy pequeñas. Si damos cuenta, podríamos decir como, es culto, sí, pero culto, lo más específico sería científico. Tenemos en lo que sería dentro de nuestro lenguaje culto dos divisiones, el lenguaje culto científico y el lenguaje culto literario, cuando utilizamos, por ejemplo, figuras retóricas. En este caso, nos está dando la definición de mecánica cuántica, por lo tanto, debe de ser científico. La siguiente, la 17, otra vez, leemos el texto, ahí está, lo pueden ver, pueden pausar, pueden tomar foto, y la pregunta nos dice, ¿qué actitud adoptó el capitán cuando oyó el relato de Mohamed? Si nos damos cuenta, es básicamente lo mismo con el fragmento que miramos anteriormente sobre la vaca, que fue vendida. Y aquí en este caso, si ustedes lo leen ahorita, si tomaron fotos, si pusieron pausa o algo por el estilo, nos damos cuenta que la actitud que adoptó el capitán es de incredulidad, o sea, de negar la veracidad del relato. 18. ¿A qué concepto se refiere el autor en la parte del texto que aparece en negritas? Leemos, dice, en el sentido social y político, se concibe como la posibilidad de autonomía e independencia para regir el destino propio y el de una comunidad sin interferencia de otras. Esto no significa evadir la ley, sino actuar de acuerdo con ella. Si nos damos cuenta, no es sociedad. Sociedad es un conjunto de personas, ¿no? El territorio tampoco podría ser. Legislación no se refiere tanto a lo que serían leyes, se refiere básicamente a lo que es el concepto de libertad, la posibilidad de autonomía e independencia para regir el destino propio. 19. Según el texto, Pasteur atendía proyectos de diferente tipo porque aquí, si nos damos cuenta, esta es una pregunta muy literal, porque si leemos en la última parte del primer párrafo, nos vamos a dar cuenta que es lo que nos dice. ¿Por qué atendía diferentes proyectos de diferente tipo? Esto debido a que siempre que encontraba una necesidad, intentaba solucionarla, porque siempre quería resolver todos los problemas que encontraba. Es lo mismo, solamente con palabras diferentes. 20. ¿A qué tipo de texto pertenece el ejemplo? Si nos damos cuenta, desde el momento en que comienza, podemos nosotros entender qué tipo de texto tenemos ahí en ese ejemplo. Porque lo primero es el concepto del que se va a hablar, la hidrología. Siguiente a eso tenemos el verbo es, que siguiente a ese verbo siempre se nos va a decir la definición. La hidrología es la ciencia que estudia las propiedades físicas, químicas y biológicas del agua, su ocurrencia, circulación y distribución sobre y debajo de la corteza terrestre, así como su presencia en la atmósfera y sus relaciones con el medio ambiente y con los seres vivos. Por lo tanto, como nos transmite solamente información,
sería expositivo. La 21 nos dice, ¿cuál de los siguientes enunciados funciona como argumento de un texto persuasivo? Que para nosotros querer persuadir, convencer, siempre utilizamos expresiones como es bien sabido o todos debemos, entre otras más. En este caso nos dice, como es bien sabido, todos debemos cuidar del medio ambiente. Seguimos con la 22 y nos dice, en el siguiente párrafo, ¿qué expone la frase resaltada en negritas? Esta es una pregunta que causó un poco de dudas a algunos alumnos con los que estaba yo hablando. Vamos a leerla, nos dice, los estudios médicos tuvieron su más activo impulsor en el doctor Pedro Escobedo, escritor, cofundador de la Academia de Medicina, creador de varias juntas de sanidad y promotor de la impresión de la farmacopea mexicana, para la que obtuvo un subsidio del gobierno. Era muy generoso, ya que gastaba parte de su exiguo sueldo en libros e instrumentos que regalaba a sus discípulos. En este caso es una opinión, porque nos dice ahí, es una apreciación personal del autor del texto. Si se dan cuenta, desde los estudios médicos hasta gobierno, es algo que él nos está contando, como muy formal, y de repente pasa a otro tema donde él ya se nos está dirigiendo a nosotros para dar a conocer su opinión personal, su apreciación personal sobre el tema. En este caso, sobre Pedro Escobedo. La 23. ¿A cuál tipo de texto pertenece el fragmento? Tenemos otra vez otro expositivo, porque si nos damos cuenta, se nos está diciendo qué significa y de dónde viene la palabra locura, proveniente del latín stultite. El término fue utilizado por Erasmo de Rotterdam para titular su libro Stultite Laus, que significa elogio de la locura, expositivo. 24. ¿Cuál es la función que cumple el texto? Si leemos, dice, con este número 11, Mundo Indígena cumple 2 años de compartir con los lectores el quehacer de los pueblos indígenas del continente. Si bien es imposible dar cuenta de todos los acontecimientos, hemos tratado de ofrecer un panorama general de lo que están realizando los pueblos originarios e intentando cubrir los eventos más importantes, tanto de México como de otras latitudes. En este tiempo, hemos notado que las organizaciones indígenas del país continúan trabajando y luchando por sus derechos. La función que cumple el texto es opinar sobre un tema específico para mostrar la línea de pensamiento de una publicación. Justificación, dice, es la función del editorial. Este texto enfatiza que en su publicación número 11, el periódico se preocupa por los pueblos indígenas. 25, tenemos ahí otro texto que se llama Igualitaristas contra especistas. Podemos leerlo, lo pueden leer ustedes en su casa, y luego tenemos la pregunta que dice, ¿cuál es la idea central del segundo párrafo? Solamente del segundo párrafo. Dice, Tom Regan, filósofo de la Universidad de Carolina del Norte, considera que todos los seres vivos tienen derechos inherentes y que no podemos darle un valor inferior simplemente por no ser racionales. En la misma línea, el psicólogo británico Richard Ryder critica el especismo o la discriminación que practica el ser humano contra otras especies. Si lo volvemos a leer nosotros de una manera más analítica, podemos entender que la idea central es la opción A. Todos los seres vivientes tienen derechos inseparables a unos animales que carecen de racionalidad. Y con esto, chicos, terminamos lo que es la revisión de la guía del examen 2, del examen que se aplica en varias universidades, ¿no? ¿Cómo terminamos? Ojalá que les haya funcionado esta guía.
Si tienen alguna pregunta, alguna duda, favor de hacerla, ya saben, por inbox, en Unimed, en los comentarios dentro de este video, como ustedes gusten. Pero no se queden con ninguna duda, por favor. Entonces, chicos, nos vemos hasta la próxima. Gracias.